La utilidad fiscal neta, la famosa UFIN. Este es un concepto que, cuando le agregamos la palabra negativa, genera una de las confusiones fiscales más comunes y, la verdad, más costosas. Estamos ante un error, un mito o una realidad. Vamos a desentrañar este enredo, este galimatías, usando la ley como nuestra única brújula. Para empezar, tenemos que entender bien qué es la cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN. Y ojo, no es un simple registro contable. Pensemos en ella como el tesoro fiscal de una compañía. Es en esta cuenta donde se van acumulando año con año todas esas ganancias que ya pagaron su impuesto sobre la renta. Es en pocas palabras un blindaje para el patrimonio de los accionistas, la garantía de que ese dinero ya cumplió con sus obligaciones a nivel corporativo. Y justo aquí es donde nace la gran pregunta, y claro, el origen de toda la confusión. Si una empresa, en un año, tiene pérdidas fiscales, ¿eso significa que debe tomar dinero de ese tesoro fiscal para compensarlas? ¿De verdad es posible que un mal año pueda vaciar una cuenta que ha costado tanto tiempo y esfuerzo construir? La respuesta, como veremos, es mucho más interesante de lo que parece. Miren, la CUFIN no es un tema menor, para nada. Que su saldo sea correcto es absolutamente crítico. Este tesoro fiscal es lo que permite, por ejemplo, que los dividendos lleguen a manos de los accionistas sin una doble carga de impuestos. También es la base para poder hacer reembolsos de capital sin generar un impuesto adicional, y es un factor clave cuando se decide vender las acciones de la compañía. Proteger el saldo de la CUFIN es literalmente proteger el valor real de la inversión. Muy bien. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el origen del problema, un criterio que está muy pero muy extendido, una especie de mito fiscal que, créanme, ha causado estragos en el patrimonio de muchísimas compañías. El mito dice más o menos así. A ver, este año tuve una pérdida fiscal, por lo tanto calculo una UFIN negativa, y con ese monto reduzco el saldo de mi CUFIN acumulada. La verdad suena lógico a primera vista, ¿no? Una pérdida hoy pues reduce las ganancias acumuladas. Sin embargo, en la lógica fiscal, este razonamiento tan simple es una trampa muy peligrosa. Y esta es la consecuencia directa, el golpe. Seguir este mito no es una simple diferencia de opinión contable, no. Es un acto que erosiona, que desgasta activamente el patrimonio fiscal de la empresa. Es como disminuir artificialmente ese tesoro que mencionamos, lo que, inevitablemente, se va a traducir en pagar impuestos innecesarios más adelante. Ok, para evitar caer en esta trampa, lo que tenemos que hacer es dejar de lado las opiniones e ir directamente a la fuente, la ley. La ley del impuesto sobre la renta nos presenta un mapa muy claro, con dos rutas fiscales que jamás deben cruzarse. Imaginen una carretera con una bifurcación, un punto donde se divide en dos. Al final de cada ejercicio fiscal, una empresa solo puede tomar una de estas dos rutas. No hay forma de tomar las dos al mismo tiempo, ni de mezclarlas. Son, por definición legal, mutuamente excluyentes. O vas por una o vas por la otra. A la izquierda tenemos la ruta de la utilidad, que está regida por el artículo 9 de la ley. Se toma este camino si los ingresos son mayores a las deducciones. El destino final de este camino es siempre determinar un resultado fiscal. Ahora, a la derecha está la ruta de la pérdida, del artículo 57. Se toma si las deducciones superan a los ingresos, y su destino es determinar una pérdida fiscal. El punto clave aquí, y quiero que esto quede muy claro, es: o se llega a un resultado fiscal o se llega a una pérdida fiscal. Nunca a ambos. Perfecto. Con esta distinción legal tan clara en mente, vamos a ver cómo ese mito de la UFIN negativa se empieza a desmoronar solito cuando analizamos el procedimiento de cálculo correcto. Cuando una empresa está en la ruta de la utilidad, el artículo 9 nos lleva de la mano, paso a paso. Primero, se determina la utilidad fiscal, que, ojo, solo existe si los ingresos son mayores a las deducciones y a la PTU pagada. Con esa base, el siguiente paso es determinar el resultado fiscal. Y solo, y repito, solo si se ha determinado un resultado fiscal, que puede ser positivo o cero pero nunca negativo, es que se puede proceder al cálculo de la UFIN. El resultado fiscal es, digamos, el boleto de entrada indispensable para poder hacer ese cálculo. Esta tabla lo ilustra a la perfección. Fíjense en los escenarios A, B y C. Todos, sin excepción, parten de un resultado fiscal, ya sea positivo como en el A o incluso cero como en el C, y a partir de ahí se calcula la UFIN. Ahora, vean con atención los escenarios B y C. ¿Es perfectamente posible tener una UFIN negativa? ¡Claro que sí! Pero esto ocurre porque los gastos no deducibles son muy altos y, lo más importante, porque se partió de un resultado fiscal. O sea, la UFIN negativa sí existe, pero no por la razón que dice el mito. La regla es clarísima. La condición número 1 para calcular la UFIN es partir de un resultado fiscal. Y esto nos lleva directo al corazón del mito, el escenario D.
¿Qué pasa cuando en lugar de tener un resultado fiscal, lo que se tiene es una pérdida fiscal? Y aquí es donde entra la segunda ruta, la del artículo 57. La ley es súper explícita en esto. Cuando las deducciones superan a los ingresos, se determina una pérdida fiscal. Y en ese preciso punto, el camino termina para ese ejercicio. La ley no contempla ningún paso adicional. No se sigue avanzando para determinar un resultado fiscal, simplemente porque en esta ruta ese concepto ni siquiera existe. Y aquí está la conclusión, la pieza final del rompecabezas. Es irrefutable. Si el cálculo de la UFIN exige sí o sí un resultado fiscal como punto de partida y la ruta de la pérdida fiscal nunca, jamás llega a un resultado fiscal, entonces, lógicamente, el cálculo de la UFIN no procede. Simplemente no se hace. La UFIN del ejercicio es para todos los efectos 0. No es negativa, no reduce nada, es simplemente 0. Ahora que hemos aclarado la ley, veamos el impacto real, el que se siente en el bolsillo, porque aplicar incorrectamente este criterio tiene consecuencias financieras pero muy serias. Volvamos a nuestro tesoro fiscal. Cuando alguien por error o desconocimiento calcula una UFIN negativa a partir de una pérdida y la resta de la QFIN, lo que está haciendo en realidad es sacar dinero de ese tesoro sin ninguna base legal. Es una autolesión financiera que disminuye un patrimonio que, recordemos, ya había pagado sus impuestos. Esta gráfica lo deja clarísimo. El daño es contundente. La barra de la izquierda muestra el saldo correcto de la QFIN, la de la derecha el saldo ya erosionado por aplicar el mito de la UFIN negativa. Esa diferencia, esa brecha, no es un número abstracto en un papel, es dinero real. Es capacidad de retribución a los accionistas que se ha destruido por un simple error de cálculo. Y lo peor es que este daño no se siente de inmediato, se manifiesta en el futuro. Cuando se decreten dividendos, una parte que debió haber salido libre de impuesto corporativo ahora tendrá que pagarlo. Al hacer reembolsos de capital, de repente pueden surgir cargas fiscales que nadie esperaba. En resumen, la empresa y sus accionistas van a terminar pagando impuestos de más, y todo por un error de cálculo inicial. Bien, hemos recorrido juntos este laberinto fiscal. Para salir de él con total seguridad, vamos a repasar los puntos clave, esos que protegen el patrimonio de la empresa. Los puntos cruciales que hay que recordar son estos 4. Primero, la QFIN es sagrada. Protege las utilidades que ya cumplieron. Segundo, la ley nos da una bifurcación, 2 mundos separados. Artículo 9 para la utilidad, artículo 57 para la pérdida. Tercero, y este es el corazón del asunto, una pérdida fiscal significa que no existe un resultado fiscal. Y finalmente la consecuencia lógica. Sin resultado fiscal, no hay base para calcular la UFIN. La UFIN de ese ejercicio es y siempre será 0. Esto nos deja con una pregunta final, y no es retórica, sino una llamada a la reflexión para toda persona en el mundo de los negocios. ¿Los cálculos fiscales que se hacen en la empresa están protegiendo activamente su patrimonio o podrían estarlo erosionando sin que nadie se dé cuenta? Para quienes deseen tener esa certeza absoluta, esa tranquilidad y asegurar que sus indicadores fiscales como la QCA y la QFIN están calculados con total precisión, la firma FRIMS ofrece un servicio especializado de análisis. Es la mejor forma de convertir la incertidumbre en seguridad financiera. Aquí tienen la información de contacto de FRIMS para solicitar un análisis experto. De verdad, no dejen que un enredo fiscal como este erosione el patrimonio de una empresa. Ha sido un placer aclarar este tema. Hasta la próxima.